Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar de energía solar y de cómo en la Universidad de Sydney se acaba de batir un récord, pero no solamente eso, sino que se está prometiendo que el momento actual marca un antes y un después dentro de la energía solar. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Atención al programa de hoy porque creo estamos en un momento que marca un antes y un después dentro de la energía solar. Esto no quiere decir que mañana vamos a ver ya cosas increíbles, pero sin embargo, de lo que vamos a hablar hoy era impensable hace, antes de julio. Sería impensable. Los números, las cifras de las que vamos a hablar hoy. En principio, y si hablamos de cifras de rendimiento de la energía solar fotovoltaica, pues tendríamos que ir a la práctica. Y a la práctica, siempre que ves una instalación fotovoltaica por ahí en un tejado, tal, pues se trata de células de silicio cristalino, bien monocristalino, policristalino, pero en definitiva esas células andan en un rendimiento práctico que no suele llegar al 25%, 22%, 24% como mucho. De forma que esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde está el límite teórico de la célula solar de silicio? Pues está marcado ni más ni menos en un 33,7%. Ese sería el límite teórico de la célula de silicio. A partir de ahí ya sabemos que al 30 no va a llegar nunca, en fin, nunca vamos a ver por ahí. Pues porque el límite teórico quiere decir en un laboratorio, en unas condiciones inmejorables, imprácticas, porque ya sabemos que el propio sol calienta la célula y el propio calentamiento hace que baje ese rendimiento, con lo cual a 30 no se va a llegar nunca. Para llegar a un 30% hay un selecto club a nivel mundial formado hasta el mes pasado por 7 partícipes y desde julio hasta ahora por 8, en llegar a un rendimiento en célula fotovoltaica del 30%, mejor dicho, en pasar el 30%. Pues tenemos ese club selecto de laboratorios que en este momento ya son 8 si contamos al último, que sería el laboratorio de la Universidad de Sydney en Australia. Ese ha sido el 8º laboratorio en llegar a pasar ese 30% de rendimiento. El equipo de investigación está dirigido por la profesora Anita Howe-Bailey y han logrado este hallazgo igual que el resto de laboratorios, y es utilizando la célula de doble unión silicio-perovskita. Ya los que seguimos este canal, pues sabemos que la perovskita anda por ahí también agazapada, es de esos elementos que andan agazapados, pero que el día que digan aquí estoy yo, pues va a haber un cambio importante dentro de la energía solar. ¿Qué ocurre con la perovskita? Lo que ocurre es que la perovskita le da un empujón al silicio funcionando en sinergia con ella. O sea, las células de perovskita son células en tándem, de capas de silicio y de capas de perovskita. De manera que este tándem lo que hace es aumentar el segmento de frecuencias que puede captar de la propia luz, ¿no? De la propia radiación. De esta forma, pues se amplía ese segmento, se amplía el rendimiento también. Vale. Hemos visto que hay en este momento hasta 8 laboratorios que han conseguido rebasar el 30% de rendimiento. En la práctica eso ha sido imposible con el silicio, por lo tanto quiere decirse que ya se está demostrando que la perovskita obviamente al aumentar ese segmento de captación pues también aumenta el rendimiento. Bueno, hasta aquí bien, muy bonito todo, pero nunca acabamos de ver las células de perovskita. ¿Y por qué no las vemos? Pues porque la perovskita se encuentra con un inconveniente y es la duración. Todavía las capas de perovskita no duran demasiado, pero nos dicen desde Sydney que ya saben más o menos cómo tiene que hacerse y la cosa es optimizar esa capa de perovskita para que pueda soportar un mayor voltaje. O sea, es el voltaje el que la hace polvo, el que la hace mixtos, y se trata de optimizarla para que pueda soportar ese mayor voltaje. Vale, ya tenemos localizado el problema, localizada la solución. Y por otra parte nos dicen también que, por ejemplo, no hace mucho tiempo en Hong Kong han dado con una solución para esto y se están encontrando soluciones para esta perovskita. Desde luego, cuando una sola de esas soluciones sea definitiva, entonces ya sí que podremos decir tenemos energía solar.
Bueno, en este caso pues tendríamos células que rebasan el 30%. Este récord que ha conseguido el laboratorio de la Universidad de Sydney ha sido validado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos. Y una vez validado de forma independiente, además, pues el equipo de Sydney nos hace una confesión. Y es que realmente su objetivo con todo esto es llegar al 40% de rendimiento y además lo tienen. Nos dicen que se puede conseguir. Nos dicen que por ahí anda el límite teórico de la perovskita, o lo que es lo mismo de la célula del tándem silicio-perovskita. Van a por ese 40%. Pueden hacerlo, tienen subvenciones, lo tienen todo para ir a por ello. Pero no solamente eso. La profesora Hope Bailey nos hace una segunda confesión. Y es que nos dice que el equipo de investigación no solamente está llevando a cabo esto, sino un segundo experimento con una triple unión, células de triple unión, para conseguir células de un 50% de rendimiento. Eso es lo que nos dice. De forma paralela están realizando dos estudios y quieren llegar al 40% y al 50%. Bueno, pues ahora mismo lo que han hecho ha sido batir el récord del 30%, pero nos ha hecho un par de confesiones que se convierten en objetivos. Por otra parte, ya sabéis lo que digo aquí siempre que me encuentro con este tipo de hallazgo o con este tipo de promesas cuando se da un límite, y es que a lo mejor no tiene por qué ser este equipo el que llegue a conseguir ese 40% previamente del 50%. Sino que una vez que ya ha puesto el objetivo, pues podría ser cualquier otro laboratorio. Lo bueno de la noticia es que ya se ha puesto el objetivo y se considera posible, se considera en lo máximo teórico. El 40% dentro de la célula de perovskita, pero nos hablan de una nueva tecnología en célula fotovoltaica que sería la célula de triple unión. No nos dicen de qué, pero de triple unión sería en este caso para llegar a un 50%, que esto hace 2 días era ciencia ficción y lo sigue siendo ahora mismo. Esto hay que conseguirlo, pero de momento el mero hecho de que un laboratorio de prestigio, vamos a decir, es del club de los 8, que nos esté hablando del 50%, pues la verdad es que es una gran noticia para la energía solar, porque en este caso ya podríamos hablar de cosas muy grandes, cosas como empezar a ver en comunidades de vecinos paneles fotovoltaicos, porque con esos rendimientos sí puede haber para todos los vecinos. Claro, es que generalmente no hay espacio suficiente en el tejado, pero ya si hablamos de un 50% de rendimiento, la cosa cambia muchísimo. Por otra parte, podríamos ver más barcos con paneles fotovoltaicos, más aviones dando apoyo a esas baterías, porque los aviones eléctricos están ahí esperando la batería sólida, pero es que si aparece la energía solar del 50%, esto sería un backup para esas baterías importantísimo. Por lo tanto, aquí hoy se está marcando un antes y un después dentro de la energía solar fotovoltaica. Que sabemos que no va a ser mañana ni pasado, pero desde luego nadie se había atrevido a hablar de rendimientos del 50% ahora mismo. Y lo ha hecho la Universidad de Sydney. Pues aplauso y medio desde aquí para el equipo de investigación del laboratorio de la Universidad de Sydney, de la profesora Hope Bailey, y que desde luego nos resulta esperanzador que se hable de cifras del 40%, del 50% de rendimiento. Cuando menos esperanzador. Pues como de costumbre me gustará ver tu opinión más abajo. Te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa y decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.